Cuando Marina, la nueva empleada de limpieza, vio a Samuel rechazar la comida por enésima vez, rompió el protocolo con una determinación que nacía de lo más hondo de su ser, un instinto protector que el lujo frío de la mansión Sandoval no lograba apagar. Los demás empleados, acostumbrados a la distante indiferencia del niño y a las órdenes estrictas de la señora Elena, observaban con una mezcla de resignación y temor cómo el pequeño, pálido y frágil en su silla de ruedas, desviaba la mirada de 1900 la bandeja de plata, ignorando la exquisitez de los manjares que un ejército de cocineros preparaba con esmero. Aquel silencio, pesado y cargado de dolor, era el pan de cada día en aquella fortaleza de cristal, una jaula dorada donde la tristeza se había convertido en el único huésped permanente, más allá de los opulentos salones y las obras de arte invaluables que adornaban cada rincón, testigos mudos de una desolación inexplicable, un eco perpetuo en los pasillos de mármol. Con una dulzura inusitada en aquel hogar gélido, Marina se arrodilló junto a la silla de ruedas, su mirada cálida conectando al instante con los ojos vacíos de Samuel, una conexión que trascendía las barreras invisibles de la riqueza y el protocolo. «Solo un bocado, mi pequeño», susurró con voz suave, ofreciéndole una cucharada de puré de calabaza, preparado con tanto cariño por la cocina, pero siempre rechazado. El niño, que llevaba meses sin probar bocado con apetito, miró la cuchara y luego a Marina, como si viera en ella algo que los demás habían perdido. Para asombro de todos, y rompiendo el ciclo de desesperanza, Samuel abrió la boca lentamente, permitiendo que el alimento tocara sus labios, un gesto minúsculo pero cargado de un simbolismo inmenso, una chispa de vida en medio de la desolación. Desde el umbral del salón contiguo, don Ricardo Sandoval, el magnate inmobiliario que había construido su imperio con la misma frialdad con la que ahora lidiaba con el dolor de su hijo, observaba la escena, helado y asombrado. Sus ojos, acostumbrados a ver cifras millonarias y contratos de hierro, no podían procesar lo que acababa de ocurrir. Ningún médico, ninguna fortuna, había logrado lo que esa joven empleada había conseguido con un simple gesto. En la cocina, la señora Elena, el ama de llaves que había manejado la mansión con puño de hierro y una lealtad férrea a las formas, sintió una punzada de furia que le recorrió el cuerpo. Aquella intrusa, esa don nadie de barrio, había irrumpido en su impecable orden, y la implicación de su éxito era una amenaza directa a su autoridad, a su control absoluto sobre la vida en la mansión, un territorio que consideraba suyo. Marina Torres venía del barrio de Lavapiés, un crisol de vida y luchas cotidianas donde el lujo era un concepto ajeno, casi una fantasía lejana. Había conocido el dolor de cerca. La pérdida temprana de su propia hermana le había forjado un corazón inmenso y una paciencia infinita, una fortaleza nacida de la adversidad. Esa experiencia la hacía conectar de forma visceral con el sufrimiento ajeno, especialmente con el de los niños, cuya vulnerabilidad le recordaba las heridas aún abiertas en su alma. No era solo una empleada de limpieza, era una observadora silenciosa del alma humana, capaz de ver más allá de las apariencias y los diagnósticos médicos, percibiendo en el silencio de Samuel un eco de su propia tristeza, un lamento que iba más allá de cualquier dolencia física aparente y que pocos estaban dispuestos a escuchar con verdadera atención. Samuel Sandoval, a sus 8 años, era un fantasma pálido y frágil, confinado a una silla de ruedas por una enfermedad misteriosa que los mejores especialistas de España y del extranjero no lograban diagnosticar con certeza. Su rostro era un espejo de una tristeza tan profunda que parecía haber perdido toda esperanza en la vida. Susurros de «no quiere vivir» se extendían entre el personal, pero Marina sentía algo más. Su intuición, forjada en la sabiduría de la calle y en el contacto genuino con las emociones, le decía que la causa de su languidez no radicaba únicamente en el cuerpo, sino en el alma, en alguna herida invisible que se resistía a sanar con medicinas y tratamientos convencionales. Había un secreto en ese silencio, una verdad oculta que lo estaba consumiendo lentamente desde dentro, más allá de la mirada superficial de los demás. Don Ricardo, un hombre de 50 años, era una estatua de mármol. Su inmensa riqueza le había permitido construir un imperio inmobiliario,
pero no había logrado reconstruir la felicidad en su propia vida tras la trágica pérdida de su esposa años atrás. Consumido por el trabajo y un dolor no procesado, se había vuelto hermético, incapaz de ver el alma de su propio hijo, relegando su cuidado a enfermeras y tutores. Inicialmente veía a Marina como una simple empleada más, una pieza intercambiable en el vasto engranaje de su mansión, una intrusa en su fortaleza de cristal que ahora, inexplicablemente, había logrado algo que él, con todo su poder y dinero, no había podido. Esa chispa de conexión con Samuel, aunque mínima, lo descolocaba, abriendo una fisura en el muro de indiferencia que había construido a su alrededor. Aquel primer bocado forjó un lazo silencioso y casi mágico entre Marina y Samuel, una comprensión tácita que floreció en el árido jardín de la mansión. Cada día, Marina le dedicaba un tiempo extra, no solo para alimentarlo, sino para hablarle con dulzura, leyéndole cuentos e inventando historias que hacían que una pequeña sonrisa se dibujara en el rostro pálido del niño. Pero el milagro aparente de su apetito no resolvía el misterio de su enfermedad, y Marina, mientras realizaba sus tareas de limpieza, se dio cuenta de pequeños detalles perturbadores en la habitación de Samuel. Empezó a sospechar que había una verdad oculta, una trama más compleja detrás de la fragilidad del niño, algo que los informes médicos, tan asépticos y fríos, no lograban explicar. Una sombra en el cristal. La señora Elena y el prestigioso doctor Morales, quienes habían asegurado a don Ricardo la incurabilidad del niño, observaban con creciente resentimiento la influencia de Marina. Su autoridad, antes incuestionable, se veía ahora amenazada por la empatía de una simple trabajadora. Esta mujer está manipulando a Samuel con falsas esperanzas, sentenció Elena a Morales un día en la cocina, con un tono lleno de veneno. El doctor, altivo y con el ego herido por el intestino, éxito ajeno, asintió. Su método es irresponsable, una charlatanería que pone en riesgo años de tratamiento. Juntos, empezaron a tejer una red de rumores y falsedades, moviendo hilos invisibles en la mansión, su complot apenas perceptible, pero implacable. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Mientras limpiaba meticulosamente la habitación de Samuel, Marina descubrió, escondidos en un cajón secreto de un viejo escritorio que nadie parecía usar, una serie de informes médicos adicionales que no concordaban con los que había visto expuestos en la oficina de don Ricardo. Junto a ellos, encontró un diario infantil con dibujos perturbadores, trazos oscuros, figuras solitarias y repetidas escenas de un cristal roto. Su corazón se encogió. La enfermedad de Samuel no podía ser solo física. Aquellos dibujos gritaban un dolor emocional, un origen traumático que había sido silenciado o ignorado deliberadamente por los que estaban a cargo de su cuidado. Sintió una punzada de rabia y una determinación renovada. No dejaría que ese secreto continuara consumiendo la vida del pequeño. Los dibujos de Samuel eran un grito ahogado en silencio, un testimonio visual de una mente infantil atormentada. Había una figura grande y sombría que se cernía sobre una más pequeña, y repetidamente, el motivo de un gran cristal roto, como un espejo hecho añicos que reflejaba una verdad fragmentada y dolorosa. Marina sintió una punzada en el alma al verlos. Le recordaban a los dibujos que su propia hermana hacía cuando estaba enferma, cargados de una simbología que solo el corazón de un niño podía expresar. «Samuel, ¿qué te ha pasado?», se preguntó en voz baja, con la voz quebrada por la emoción. Aquellas imágenes no eran el síntoma de una enfermedad física, sino el eco de una herida profunda, un trauma oculto que necesitaba ser desenterrado y sanado con el amor y la verdad que hasta ahora le habían negado. La milagrosa empleada de la mansión Sandoval no tardó en captar la atención de la prensa amarilla de Madrid. Los titulares empezaron a especular sobre la recuperación parcial de Samuel y el descuidado millonario, creando un escándalo mediático incipiente que don Ricardo, con su habitual hermetismo, intentaba ignorar. Pero la señora Elena y el doctor Morales vieron en ello una oportunidad para acelerar su plan. «Esta mujer solo busca notoriedad y dinero, es obvio», susurró Elena a los otros empleados, quienes, temerosos de contradecirla, asentían en 1900 en silencio. El doctor, por su parte, comenzó a filtrar a algunos colegas selectos que Marina era una charlatana y que ponía en riesgo la salud de Samuel con métodos poco ortodoxos.
sembrando las primeras semillas de la desconfianza en el círculo social de los Sandoval, preparando el terreno para su caída. Días después, en un pasillo solitario de la mansión, la señora Elena interceptó a Marina, su rostro una máscara de desprecio helado. «No crea que somos tontos, señorita Torres. Sabemos exactamente qué busca usted aquí», espetó con voz gélida, su mirada perforando la de Marina como si quisiera leerle el alma. «Solo le interesa el dinero de los Sandoval, ¿verdad? Juega con la ingenuidad del niño y con la desesperación de don Ricardo para asegurarse un futuro. Le aseguro que esta familia tiene maneras de deshacerse de personas como usted, que se aprovechan de la desgracia ajena. No durará aquí, se lo prometo. Su presencia es una ofensa a la dignidad de esta casa». La acusación era un dardo envenenado, directo al corazón de los valores de Marina. Marina se mantuvo erguida, la dignidad forjada en su barrio humilde más fuerte que el insulto que acababa de recibir. Aunque las palabras de Elena la hirieron profundamente, pues tocaban el dolor de su propia pérdida y su compromiso genuino, no permitió que su voz flaqueara. «No estoy aquí por dinero, señora Elena», respondió con calma, aunque su corazón latía acelerado. «Estoy aquí por Samuel, porque veo un dolor en sus ojos que nadie más parece querer ver, y eso, para mí, no tiene precio. Su bondad es lo que me mueve, no la fortuna de esta casa». Su mirada era firme, un desafío silencioso a la mezquindad de Elena, demostrando que su espíritu no podía ser comprado ni amedrentado por las palabras crueles de una mujer consumida por el rencor y la envidia, una verdad que la ama de llaves se negó a reconocer. Las insinuaciones de Elena, alimentadas por el prestigio del doctor Morales, comenzaron a extenderse como una mancha de aceite por los círculos sociales de Madrid. La prensa, siempre ávida de escándalos en la alta sociedad, recogía los susurros sobre la manipulación de Marina y la fragilidad del joven Samuel, insinuando que la empleada estaba explotando la situación para su propio beneficio. Don Ricardo, aunque intentaba mantener su postura fría y distante, no podía evitar sentir la presión. Las llamadas de sus socios, los comentarios velados en las juntas directivas, la forma en que los nombres de su hijo y la chica de la limpieza eran arrastrados por los tabloides, comenzaban a erosionar su férrea disciplina. El prestigio de su nombre, construido con décadas de esfuerzo, estaba en juego, y la situación se le escapaba de las manos, afectando la imagen de su inquebrantable imperio. El punto álgido de la campaña de desprestigio llegó durante una importante junta de la Fundación Sandoval, un evento que reunía a importantes inversionistas y a la élite madrileña. Marina había sido invitada, a regañadientes de Elena, para dar un breve informe sobre los progresos de Samuel. Pero antes de que pudiera empezar, el doctor Morales la interrumpió públicamente, con un tono condescendiente y una sonrisa de suficiencia. «Con todo respeto, don Ricardo, debemos ser serios. Esta joven, con sus métodos pseudocientíficos, está poniendo en grave riesgo la salud de Samuel. Sus teorías sobre traumas ocultos son irresponsables y carecen de cualquier base médica. Es una charlatana que manipula a un niño vulnerable y a una familia desesperada. La comunidad médica no puede avalar tales imprudencias». Su voz, amplificada por el micrófono, resonó en la sala, un ataque directo y calculado. Las palabras del doctor Morales cayeron como una losa sobre el auditorio, creando un murmullo de desaprobación entre los presentes. Rostros de respetables empresarios y damas de la sociedad, que minutos antes escuchaban con curiosidad, ahora se tornaban en miradas de juicio y desconfianza hacia Marina. Don Ricardo, sentado en la cabecera de la mesa, sentía la vergüenza y el bochorno quemarle la piel. Su posición como magnate y filántropo, su imagen de hombre de negocios impecable, se tambaleaba ante aquel ataque público que parecía confirmar los peores rumores. Aunque una parte de él quería defender a Marina, el peso de las apariencias y la opinión de la élite lo paralizaban, inmovilizándolo en un silencio incómodo, dejando a la joven a merced de la embestida verbal, una presa fácil ante los lobos hambrientos. A pesar del ataque frontal y de las miradas acusadoras, Marina se mantuvo firme, su voz clara y serena, una melodía humilde en un coro de juicios. «Doctor Morales, mi único interés es el bienestar de Samuel», afirmó con convicción, dirigiéndose directamente a la audiencia. «Lo que he visto en este niño no son solo síntomas físicos,
sino un profundo dolor emocional que ningún medicamento ha podido sanar. Sus dibujos, su silencio, claman por una verdad que parece haber sido enterrada. Mi método es simplemente escucharlo, ofrecerle el amor y la comprensión que necesita para sanar, y eso no es irresponsable, es humano. Su sinceridad, aunque chocante para muchos en aquella sala acostumbrada a discursos pulcros y calculados, logró silenciar por un instante el murmullo, dejando a algunos con una incómoda reflexión sobre la esencia de la compasión. El contraste era abismal, la integridad inquebrantable de una joven humilde contra la fría indiferencia del poder y la corrupción, velada de quienes deberían proteger. La sala se dividió en miradas de escepticismo y unas pocas de incipiente curiosidad, mientras don Ricardo, incapaz de mediar, se debatía entre la razón y una extraña sensación en su corazón. Marina había plantado una semilla de duda, no solo en la mente de algunos asistentes, sino, quizás, en la suya propia. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La verdad de Samuel, esa verdad oculta en el cristal roto de su alma, aún aguardaba ser revelada por completo. ¿Podría una joven sin poder desvelar el enigma de una vida y transformar la opulenta mansión en un verdadero hogar? El amanecer de una nueva verdad se acercaba, y con ella, un torbellino de revelaciones que nadie esperaba. A pesar de los obstáculos, Marina no retrocedería. La imagen de Samuel, con sus ojos tristemente profundos y sus pequeños dibujos, la impulsaba a seguir adelante. Ella sabía que su tarea no era solo la de una empleada, sino la de una protectora, una voz para el que no podía hablar. La mansión, con su lujo desmedido y sus paredes de cristal, parecía esconder un secreto más grande que los chismorreos de la sociedad, un secreto familiar que afectaba no solo a Samuel, sino a la esencia misma de los Sandoval. La verdad documentada, los informes ocultos, el diario perturbador, todo ello era un hilo que Marina estaba dispuesta a seguir, no importaba cuán peligroso o doloroso fuera el camino. Su convicción era inquebrantable, y el destino de Samuel, y quizás el de toda la familia, pendía de su valentía y su amor incondicional. Marina, a solas en la habitación de Samuel, los informes adicionales y el diario infantil entre sus manos, sentía el peso de la injusticia y una feroz determinación. El lujo circundante, con sus mármoles fríos y sus sedas ostentosas, parecía burlarse de la miseria humana que escondía. «Esto no es solo un papel, Samuel», murmuró con voz quebrada, sus dedos acariciando los trazos oscuros del diario, cada línea un grito ahogado que nadie había querido escuchar. «Esto es tu voz, y alguien la ha silenciado, la ha enterrado bajo un manto de mentiras». Las imágenes de cristales rotos parecían saltar de la página, un eco visual de una herida profunda. ¿Cómo podían médicos y sirvientes ignorar un dolor tan evidente, tan visceral, que se manifestaba en cada fibra del pequeño? Aquella casa, tan inmensa y opulenta, se había convertido en una prisión para el alma del niño, una celda dorada donde la verdad era la única llave, una llave que ella estaba dispuesta a encontrar, cueste lo que cueste, para liberar al pequeño de su agonía silenciosa. Los informes médicos adicionales que Marina había hallado eran un rompecabezas incompleto, pero revelador. Hablaban de estrés postraumático agudo y mutismo selectivo, diagnósticos que contrastaban violentamente con los informes oficiales que don Ricardo guardaba en su despacho, que solo mencionaban una enfermedad degenerativa atípica, sin causas claras. La discrepancia era abismal, casi criminal en su deliberada ocultación. Aquellos documentos, cuidadosamente escondidos, sugerían un intento consciente de desviar la atención de la verdadera naturaleza del sufrimiento de Samuel, un velo que protegía una verdad incómoda. ¿Quién se beneficiaba de esta mentira? La pregunta resonaba en la mente de Marina, una alarma que no podía silenciar. La mansión, con sus ecos de silencio y sus sombras danzantes, parecía ser cómplice de un engaño, un escenario perfecto para una trama oscura que apenas comenzaba a desvelarse. Un laberinto de secretos donde la luz de la verdad era temida más que la oscuridad misma, una oscuridad que se había cobrado la esperanza de un niño. Marina decidió acercarse a Samuel con la delicadeza de quien toca una herida abierta. Se sentó a su lado en la silla de ruedas, mostrándole un dibujo en particular, un cristal quebrado, con una figura borrosa detrás,
como una sombra de un recuerdo. «Samuel, mi amor, ¿puedes contarme qué ves aquí?», le preguntó con una voz apenas audible, intentando no asustarlo. El niño, que había mejorado ligeramente su apetito gracias a Marina, pero seguía sumido en su mutismo, fijó sus ojos en el dibujo. Un temblor sutil recorrió su pequeño cuerpo. Su labio inferior se agitó y un pequeño gemido se escapó, el primero en meses, pero no emitió sonido alguno. Era un paso minúsculo, casi imperceptible, pero un indicio claro de que el dibujo no era una fantasía, era una memoria, un eco doloroso de algo real. Aquella reacción, por mínima que fuese, fue para Marina la confirmación que necesitaba. No estaba equivocada. El alma de Samuel gritaba, y ella sería su intérprete, su voz en medio de la conspiración silenciosa que lo mantenía cautivo. Mientras Marina avanzaba en su discreta investigación, la señora Elena y el doctor Morales observaban cada uno de sus movimientos, sus rostros tensos y susurros constantes, llenando los rincones más oscuros de la mansión. Sentían que el cerco se estrechaba. «Esta muchacha es más astuta de lo que pensábamos. Ha encontrado algo, estoy segura», dijo Elena con un siseo venenoso, su mirada de hiena fija en Marina mientras la veía pasar por el pasillo. Morales, con una mezcla de soberbia y preocupación, respondió: «No debemos permitir que sus charlatanerías sigan ganando terreno. Mi reputación y la estabilidad de la familia Sandoval están en juego. Su permanencia aquí es un riesgo inaceptable, un insulto a mi profesión». La mansión, antes un refugio para Samuel, se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde la empatía y la verdad se enfrentaban a la codicia y a los secretos bien guardados, una contienda en la que la inocencia del niño era el mayor botín. La conspiración de Elena y Morales se intensificó, tejiendo una red de obstáculos para Marina. Repentinamente, las tareas de limpieza de la joven se vieron triplicadas, asignándole las zonas más recónditas y menos importantes de la mansión, como el ático o los sótanos, para mantenerla alejada de Samuel. «Tenemos órdenes estrictas de mantener a la señorita Torres ocupada en otras áreas. El niño necesita descansar», le comunicó Elena con una sonrisa falsa y una dulzura impostada que Marina reconoció como veneno puro. Morales, por su parte, comenzó a presionar a don Ricardo para que Marina fuera asignada exclusivamente a tareas de limpieza, insistiendo en que el contacto excesivo con el personal de servicio podría perturbar la frágil mente del niño, don Ricardo, creando dependencias innecesarias que comprometan su progreso y los tratamientos de alto nivel. Los ataques, antes sutiles, ahora eran directos, intentando aislar a Marina por completo, esperando que, agotada y desanimada, renunciara y dejara el camino libre para sus oscuros planes. Marina sintió el cerco, las horas extra, las miradas de reojo de los demás empleados, las insinuaciones venenosas de Elena. Todo confluía en un intento de quebrarla, de forzar su salida, pero la imagen de Samuel, su mirada, perdida, y el pequeño gemido que había escapado de sus labios, la anclaban. «No importa cuánto me hagan trabajar, no importa cuánto me humillen», pensó Marina con la mandíbula apretada mientras fregaba un pasillo interminable. «No me iré hasta que Samuel esté a salvo». Su fuerza no nacía del orgullo, sino de un amor protector que iba más allá de su posición de empleada. Una lealtad inquebrantable a la inocencia vulnerable. Sabía que cada escoba, cada trapo, era una herramienta para acercarse a la verdad, un escudo contra la crueldad. Su espíritu, forjado en la humildad y la adversidad de Lavapiés, no se doblegaría ante la frialdad de aquella mansión ni ante la maldad de quienes buscaban silenciarla, porque la voz de Samuel resonaba en su corazón. Don Ricardo, aunque inmerso en sus negocios, no era ajeno a la tensión que flotaba en el aire de su hogar. Percibía los cambios en el ambiente, el inusual silencio de Samuel que parecía menos pesado cuando Marina estaba cerca, y la irritación palpable de Elena y Morales. Una tarde, los encontró a ambos discutiendo acaloradamente en un rincón. «Esta mujer está interfiriendo en todo. Don Ricardo debe escucharme», susurró Elena, mientras Morales asentía con vehemencia. Ricardo se acercó, su presencia imponente, y la conversación se interrumpió abruptamente. «¿Ocurre algo que deba saber?», preguntó con su voz autoritaria. Elena, con una sonrisa forzada, balbuceó: «Nada, señor, solo coordinando las tareas del personal». «Pero don Ricardo,
Notó el nerviosismo en sus ojos. Una semilla de duda, pequeña y persistente, comenzó a germinar en su mente. Una grieta en su confianza ciega en sus empleados de toda la vida. Una fisura en el muro de su indiferencia. Una tarde, mientras ayudaba a Samuel a pintar, Marina volvió a mostrarle el dibujo del cristal roto. Esta vez, Samuel no solo tembló, sino que sus pequeños dedos señalaron un rincón de la habitación. Una antigua caja de música sobre una estantería alta que nadie tocaba. La caja, de 1900, madera oscura y detalles intrincados, parecía olvidada, cubierta por una fina capa de polvo. La caja de música, susurró Marina, y los ojos de Samuel se llenaron de una tristeza aún más profunda. Era una pista, un eslabón tangible en la cadena de dolor que oprimía al niño. Su corazón dio un vuelco. Aquel objeto, aparentemente inofensivo, guardaba un secreto, un fragmento de la memoria que Samuel no podía expresar con palabras. Sentía que el velo empezaba a levantarse, que la verdad estaba a punto de emerger de las sombras. El destino de Samuel, su oportunidad de sanar, estaba ligada a ese objeto. Un mudo testigo de un pasado doloroso que clamaba por ser descubierto. Al día siguiente, con un pretexto trivial, Marina se acercó a la caja de música. Al levantarla con cuidado, notó algo inusual. No era el peso de la madera, sino un doble fondo o un compartimento secreto. Con un poco de esfuerzo, logró abrirlo. Dentro, encontró una pequeña figura de cristal rota, un fragmento de una estatuilla de bailarina. Y lo más impactante, un medallón plateado con la foto de la madre de Samuel, su sonrisa radiante, y grabada en el reverso, una fecha. La misma fecha en que Samuel cayó enfermo, el día exacto en que la señora Sandoval falleció. Un escalofrío recorrió a Marina. La estatuilla de cristal rota, la fecha, la madre de Samuel, todo encajaba con los dibujos. No era solo un trauma, era un trauma directamente relacionado con la pérdida de su madre. Un evento brutalmente silenciado. La verdad estaba allí, palpable, y era mucho más dolorosa de lo que había imaginado. Un eco silencioso de un día funesto. El descubrimiento de la estatuilla y el medallón redefinió el propósito de Marina. No era solo una empleada, era la depositaria de una verdad peligrosa. La figura de cristal rota en sus manos se sentía como una llave, y el medallón, un testimonio. Recordó las humillaciones, las palabras de Elena en el pasillo. Solo le interesa el dinero de los Sandoval, ¿verdad? Y el ataque de Morales en la junta. Es una charlatana irresponsable. Se preguntó si estas personas eran conscientes de lo que ocultaban, o si eran parte de ello. La rabia burbujeó en su interior, pero se transformó en una calma helada. No podía permitirse un error. Debía ser cautelosa, paciente, pero implacable. Su objetivo no era la venganza, sino la justicia para Samuel, la liberación de un alma atrapada en un dolor que la mansión, con toda su riqueza, había enterrado. El honor de una madre fallecida y la inocencia de un hijo dependían de sus próximos pasos, de su valentía y de su astucia. Marina pasó horas observando a Samuel, estudiando sus reacciones, buscando el momento. Intentaba reconstruir la escena de aquel día fatídico, tejiendo los fragmentos de la estatuilla, el medallón y los dibujos. Un día, mientras le leía un cuento, Samuel señaló un pasaje donde un personaje perdía a su madre de forma inesperada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez, murmuró una palabra, mamá. Luego, con un hilo de voz casi imperceptible, añadió, cristal, cayó, papá. Su voz se quebró, incapaz de continuar. Marina sintió que su corazón se desgarraba. No era solo un accidente. Algo más había ocurrido. Una escena presenciada por el pequeño que había paralizado su mundo. Don Ricardo, el implicado. La imagen de un padre ausente, de un magnate ensimismado en su dolor, cobraba un nuevo y trágico significado. Este fragmento, tan pequeño, era el principio del fin. La primera pieza de una confesión que debía ser escuchada. El fragmento de confesión de Samuel. Cristal, cayó, papá. Resonó en Marina como un trueno. La verdad, aunque aún incompleta, se alzaba amenazante. Entendió que Samuel no solo había presenciado la trágica muerte de su madre, sino que la figura de don Ricardo estaba, de alguna manera, implicada en el evento. No necesariamente de forma directa, pero sí en la percepción traumática del niño.
Era un peso insoportable para un corazón tan pequeño. Necesito que cuentes tu historia, Samuel, para que todos la escuchen, le dijo Marina, con una urgencia que no podía disimular. Pero el miedo del niño era palpable. Sus ojos se cerraban cada vez que intentaba hablar. ¿Cómo darle voz a un trauma tan profundo? ¿Cómo protegerlo de aquellos que habían ocultado la verdad por tanto tiempo? La respuesta se dibujó en su mente. Necesitaba una prueba irrefutable, un testimonio innegable que no pudiera ser desacreditado, que rompiera el silencio impuesto por la mansión y por el engaño. La idea de grabar a Samuel, de capturar su testimonio, se convirtió en una obsesión para Marina. Sabía que era arriesgado, que si la descubrían, sería su fin en la mansión, y posiblemente, el fin de la esperanza para Samuel. Pero era la única manera de vencer a Elena y al doctor Morales, y de abrirle los ojos a don Ricardo. Buscó una pequeña grabadora digital, la ocultó con habilidad entre sus pertenencias de limpieza y esperó el momento oportuno. Cada interacción con Samuel se volvió más intensa, más cargada de propósito. Hablaba de la verdad, de la valentía, de que las palabras tienen poder para sanar. Tu historia es importante, Samuel. Puede ayudar a otros, le susurraba, plantando la semilla de la confianza, preparando el terreno para la revelación que cambiaría todo, para que la voz del pequeño resonara más allá de las paredes de cristal que lo mantenían cautivo. Los días siguientes fueron un juego peligroso. Elena y Morales, sintiéndose cada vez más amenazados, redoblaron sus esfuerzos por minar la credibilidad de Marina. Morales, en su papel de doctor experto, comenzó a manipular los informes médicos de Samuel, agregando nuevas complicaciones y recaídas que culpaban indirectamente la intervención irresponsable de Marina. Don Ricardo, los síntomas del niño han empeorado. Su aislamiento es crucial. La señorita Torres ha creado una dependencia poco saludable que está afectando su estabilidad emocional y física. Le espetó Morales a don Ricardo durante su visita semanal, mostrándole gráficas fabricadas. Elena, por su parte, se dedicaba a esparcir rumores aún más crueles entre el personal y los proveedores. Dicen que Marina viene de una familia con problemas, que busca aprovecharse de la generosidad de los Sandoval. La mansión, con su aire enrarecido, se había convertido en un campo de batalla donde la verdad luchaba por emerger, y la joven, por proteger la inocencia de Samuel. Estas maniobras no pasaron desapercibidas para Marina. Sentía la hostilidad, las miradas que antes eran de curiosidad, ahora se tornaban en desconfianza. Percibía cómo intentaban sembrar la discordia, cómo querían aislarla para que nadie creyera en ella. «Están desesperados, Marina», se dijo a sí misma mientras limpiaba la biblioteca, sus ojos recorriendo los lomos de libros que contenían historias de valentía y justicia. «Eso significa que estoy cerca, que la verdad está a punto de salir a la luz. No pueden ocultarla para siempre, no pueden callar a Samuel». La presión era inmensa, pero cada ataque solo servía para reafirmar su propósito, para darle más razones para luchar. Su fe en Samuel, en su capacidad de sanar y de hablar, era inquebrantable, más fuerte que todas las mentiras y las intrigas que intentaban derribarla. El silencio de Samuel era un grito, y ella, su única esperanza para que ese grito fuera escuchado, para que la verdad se impusiera en aquel nido de serpientes. Don Ricardo, aunque ciego por el dolor y su propio ego, empezó a notar incongruencias. Había visto la leve mejoría de Samuel con Marina, pero los informes de Morales solo hablaban de empeoramiento. Un día, al pasar por el despacho del médico, escuchó un fragmento de conversación. «No podemos permitir que esa chica arruine todo lo que hemos construido». Aunque la puerta se cerró rápidamente, la frase se grabó en su mente. ¿Qué era lo que habían construido? Su mente, acostumbrada a desentrañar complicadas transacciones empresariales, comenzó a atar cabos. Las insinuaciones de Elena, la vehemencia de Morales, la persistencia de Marina y, sobre todo, la leve chispa que había visto en los ojos de Samuel cuando estaba con la empleada. Una duda fría, pero persistente, se instaló en el corazón del magnate, una grieta en su confianza, que lo obligaba a cuestionar las verdades que había dado por sentadas. Una mañana, mientras Marina preparaba un té de manzanilla para Samuel, se sentó a su lado, la pequeña grabadora oculta en el bolsillo de su delantal. «Samuel», le dijo con una dulzura infinita,
Sabes que los secretos pueden enfermarnos, ¿verdad? Guardar algo muy grande dentro duele mucho, pero si lo cuentas, si lo compartes, el corazón se hace más ligero, como si soltáramos una carga pesada. Tu mamá, ella querría que estuvieras bien, que fueras feliz. Ella querría que contaras tu historia. Las palabras de Marina, cargadas de amor y comprensión, encontraron un resquicio en el muro de silencio del niño. Sus ojos, antes vacíos, ahora se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de liberación, no solo de tristeza. El aire se tensó en la habitación, como si el propio lujo de la mansión contuviera la respiración, a punto de presenciar un momento que lo cambiaría todo. La voz de Marina era un faro en la oscuridad, guiando a Samuel hacia la luz de su verdad. Con un temblor en las manos, Samuel tomó la pequeña figura de cristal rota que Marina le había puesto en la cama. Sus pequeños dedos la acariciaron, y luego, con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a hablar. Al principio, fueron susurros casi inaudibles, palabras entrecortadas, fragmentos de un recuerdo que lo atormentaba. Marina encendió la grabadora, sintiendo el corazón latirle en las sienes. «Mamá discutía con papá», comenzó Samuel, su voz un hilo apenas perceptible. «Cristal se rompió, ella cayó, y papá no la ayudó. Se fue, me dejó solo, y la cama se rompió. La cama de cristal». El niño se desmoronó en llanto, sus recuerdos liberándose como un torrente. La grabadora capturaba cada palabra, cada sollozo, cada fragmento de la devastadora verdad. Una verdad que había sido enterrada bajo años de silencio y engaño. Una verdad que no solo revelaba un trauma, sino una negligencia familiar imperdonable que el magnate había ocultado. El relato de Samuel era una bomba de relojería. Su madre, en una discusión acalorada con don Ricardo, había tropezado, rompiendo una estatuilla de cristal. Al caer, se golpeó con el marco de una cama de cristal, una pieza de arte de la mansión, y don Ricardo, en un arrebato de ira o shock, la abandonó para irse. La niña, sola y asustada, había presenciado la escena, la caída de su madre, su padre abandonándola, y el cristal de la cama rompiéndose. Esto no solo explicaba los dibujos del cristal roto, sino también su mutismo y su profunda depresión. Se sentía abandonado, culpable y traumatizado por la negligencia de su propio padre. La mansión, que se jactaba de su perfección, era el escenario de un crimen emocional, de un abandono que había destrozado la vida de un niño. El peso de la verdad era inmenso, y Marina sabía que tenía en sus manos el destino de Samuel, y quizás el de la familia Sandoval. El doctor Morales y la señora Elena, ajenos al testimonio grabado de Samuel, sintieron que su plan para expulsar a Marina debía culminar. La gala anual de la Fundación Sandoval se acercaba, el evento cumbre donde don Ricardo haría un importante anuncio. Morales, aprovechando su influencia, convenció a Ricardo de que Marina era una distracción y que su presencia en la mansión, especialmente en el ámbito de Samuel, era perjudicial y poco profesional. Don Ricardo, le sugiero que, por el bien de la imagen de la fundación y la recuperación del niño, aleje a la señorita Torres de Samuel. Podríamos ofrecerle una compensación económica, por supuesto, pero su método no es viable, dijo Morales con su voz más convincente. Elena, por su parte, se encargó de filtrar a la prensa amiga la historia de que Marina sería liquidada con una fuerte suma de dinero, pintándola como una ambiciosa que finalmente había cedido ante el poder Sandoval. Los villanos creían tener la victoria asegurada, sin sospechar que Marina tenía un as bajo la manga, que la verdad estaba por romper la calma engañosa. Don Ricardo, ante la presión de Morales y los rumores que él mismo escuchaba, se sentía acorralado. La leve mejoría de Samuel con Marina era innegable, pero la voz de la razón científica y la presión social pesaban demasiado. Él, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se sentía impotente ante el problema de su hijo y la creciente polémica. Una noche, mientras observaba una foto antigua de su esposa, su corazón se sintió oprimido. ¿Y si Samuel tenía razón? ¿Y si él había fallado como padre, no solo por su ausencia, sino por algo más grave? La frase que había escuchado de Morales, arruinar todo lo que hemos construido, volvía a su mente, desatando una espiral de dudas.
Sentía que había una verdad oculta, que sus asesores de confianza quizás no eran tan leales como creía. El magnate, por primera vez en años, empezaba a cuestionar su propia visión del mundo, abriendo una pequeña fisura en su armadura de indiferencia, una grieta por la que la verdad podría finalmente colarse. La gala de la Fundación Sandoval se perfilaba como el escenario perfecto para el desenlace. Marina sabía que era su única oportunidad. La grabadora, con la voz de Samuel, se convirtió en su arma más valiosa. Mientras tanto, Elena y Morales se regodeaban en su victoria anticipada. Morales incluso se permitió un comentario burlón frente a otros empleados. Pronto esta chica será historia. Los Sandoval saben cómo deshacerse de los estorbos. Elena sonrió con desprecio. No sabían que el estorbo llevaba consigo la verdad más devastadora que la mansión había ocultado. El ambiente en la casa era tenso, cargado de una expectativa silenciosa. Marina, con la pequeña grabadora escondida, sentía el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza de la justicia. La noche de la gala, no solo se decidiría el destino de Samuel, sino también la verdadera cara de la opulencia y el poder que la familia Sandoval había mantenido intachable hasta ese momento. La verdad, como un cristal roto, estaba a punto de reflejar una realidad incómoda. La noche de la gala llegó, deslumbrante y fría. El gran salón de los Sandoval, engalanado con flores exóticas y luces centelleantes, era un escenario de riqueza y poder. La crema innata de la sociedad madrileña desfilaba, ajena al drama humano que se cocinaba tras los telones de seda. Marina, a pesar de no estar invitada oficialmente al evento, logró infiltrarse entre el personal de servicio, su rostro cubierto por una máscara de profesionalidad, mientras su corazón latía con la fuerza de 1000 tambores. Llevaba la grabadora de Samuel oculta, entre la ropa, sintiendo el metal frío contra su piel, una promesa de justicia. Su mirada buscaba a don Ricardo, quien, con un semblante pétreo, recibía a los invitados junto al doctor Morales y a Elena, quienes irradiaban una falsa complacencia. Aquella noche, el silencio que había protegido los secretos de los Sandoval sería, finalmente, quebrado por la voz de un niño, una voz que clamaba por la verdad, por la sanación de un alma herida. Mientras los invitados brindaban con champán, Morales se acercó a Marina, quien estaba en un rincón, intentando pasar desapercibida. Su sonrisa era gélida, su voz un susurro cargado de veneno. «Señorita Torres, qué sorpresa. ¿No le han informado que su presencia ya no es requerida aquí? Supongo que el cheque que le ofreció don Ricardo no fue suficiente para usted, ¿verdad? Siempre tan ambiciosa». Marina lo miró a los ojos, su mirada firme como el acero. «No hay cheque en el mundo que pueda comprar la verdad, doctor», respondió con una calma que lo descolocó. Elena, que los observaba de cerca, se acercó, su rostro un compendio de desprecio. «No se haga la digna, jovencita. Sabemos lo que es. Una cazafortunas de barrio que ha intentado aprovecharse de la desgracia ajena. Su tiempo aquí ha terminado. Y su reputación, le aseguro, quedará por los suelos. La calle la espera. Y el olvido. La humillación pública, aunque sutil en ese contexto de murmullos y copas, fue un dardo directo al corazón de Marina. Sin embargo, no permitió que las palabras la derribaran. «No me iré de aquí hasta que la verdad de Samuel sea escuchada, señora Elena. Y ni usted ni el doctor podrán impedirlo. Hay cosas que el dinero no compra, y la inocencia de un niño es una de ellas», replicó con una voz firme que sorprendió a ambos. La confrontación, breve y cargada de tensión, fue un preludio a la tormenta que se avecinaba. Los villanos, cegados por su arrogancia, no percibieron la determinación inquebrantable en los ojos de Marina, ni la justicia que portaba oculta. Creían haberla acorralado, sin saber que en realidad habían caído en su propia trampa. La noche de la gala estaba a punto de desvelar secretos que harían temblar los cimientos de la mansión Sandoval, y la verdad, largamente silenciada, por fin vería la luz. Don Ricardo, ajeno a la confrontación de Marina, se preparaba para su discurso. El aire vibraba con la expectativa. En su oficina, momentos antes de salir, un sobre anónimo fue deslizado bajo su puerta. Contenía una copia del informe médico oculto que Marina había descubierto y una pequeña nota escrita a mano.
La verdad de su hijo no está en las cifras, sino en su corazón, y en lo que otros le han ocultado. El magnate sintió un escalofrío. La caligrafía no era la de Marina, pero la implicación era clara. Era posible que hubiera algo más de lo que Morales y Elena le decían. Su mente, racional y analítica, no podía ignorar la evidencia. Miró el sobre con una mezcla de ira y terror. La duda, antes una pequeña semilla, ahora era un árbol frondoso que amenazaba con derrumbar su fortaleza interna. La noche de la gala, que prometía ser un triunfo más, se estaba convirtiendo en el escenario de su propia encrucijada, una donde su fortuna no podía ofrecerle ninguna salida. Mientras don Ricardo subía al estrado, su corazón latía con una extraña mezcla de anticipación y un miedo desconocido. El sobre y la nota pesaban en su conciencia. La multitud aplaudía, esperando el anuncio que sellaría el destino de la fundación y de Samuel. Morales y Elena lo miraban con sonrisas de suficiencia, seguros de su victoria, pero Marina, desde su escondite, observaba a don Ricardo. Su rostro pálido y sus ojos, aunque firmes, revelaban el torbellino de emociones que lo agitaba. Ella sabía que él estaba a punto de cometer un error, de cerrar el caso de su hijo basándose en la mentira. El momento era ahora. No había marcha atrás. Con cada paso que Ricardo daba hacia el micrófono, Marina sentía que la verdad de Samuel se acercaba al abismo del olvido. El salón, resplandeciente y opulento, era un decorado para una tragedia inminente, una tragedia que ella estaba dispuesta a evitar, cueste lo que cueste, con la voz de un niño como su arma más poderosa. Don Ricardo tomó el micrófono, su voz resonando en el inmenso salón. Estimados invitados, socios, amigos, hemos llegado a una conclusión respecto al caso de mi hijo Samuel. La sala enmudeció. Morales y Elena se miraron con una sonrisa de complicidad, anticipando el anuncio. Pero antes de que don Ricardo pudiera pronunciar la palabra cierre, una figura decidida irrumpió desde el fondo del salón, abriéndose paso entre la multitud. Era Marina, vestida con su modesto uniforme de limpieza, pero con la dignidad de una reina. Su rostro, aunque pálido, irradiaba una determinación inquebrantable. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El murmullo de sorpresa se extendió como una ola. Morales intentó detenerla, pero Marina, con una fuerza insospechada, lo esquivó. Sus ojos fijos en don Ricardo, su mano aferrada a la grabadora, a la única esperanza que le quedaba al pequeño Samuel, a la verdad silenciada por años. «Un momento, don Ricardo, no puede hacer eso», exclamó Marina. Su voz, aunque no tan potente como la del magnate, resonando con la fuerza de la justicia. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos los presentes, desde los empresarios más poderosos hasta los periodistas de sociedad, giraron sus cabezas, atónitos, hacia la empleada. Elena palideció, y Morales, con una mezcla de furia y desconcierto, se abalanzó sobre Marina. «Fuera de aquí, insolente». «Seguridad», bramó el doctor, intentando sujetarla del brazo. Pero Marina, con un empuje inesperado, se zafó, su mirada fulminante. «Ustedes son los charlatanes. Ustedes son los que han estado mintiendo y manipulando», espetó, señalando directamente a Morales y Elena. La acusación, lanzada en el corazón de la opulencia, fue un choque brutal, un escándalo sin precedentes que nadie se esperaba, un desafío abierto al poder que se creía invulnerable, a la élite que se sentía intocable. La seguridad de la mansión intentó intervenir, pero don Ricardo, petrificado por la situación, levantó una mano, deteniéndolos. Había algo en la voz de Marina, en la furia de sus ojos, que lo había paralizado. La nota que había recibido en su despacho brilló en su memoria. «¿Qué es esto, Marina?», preguntó Ricardo, su voz baja, cargada de una mezcla de autoridad y, por primera vez, una pizca de genuina curiosidad, incluso de miedo. La joven, viendo su oportunidad, levantó la grabadora. «La verdad, don Ricardo. La verdad que le han ocultado sobre su propio hijo. La verdad que este hombre y esta mujer han enterrado para su propio beneficio. La voz de Samuel, que usted nunca quiso escuchar». Las palabras de Marina cayeron como piedras sobre el pulcro escenario de la gala, rompiendo la fachada de perfección y dejando al descubierto las miserias que se escondían en los cimientos de la mansión Sandoval, un castillo de cristal ahora a punto de estallar.
Morales y Elena, al ver la grabadora, sintieron un escalofrío de terror. Sus rostros palidecieron, sus sonrisas se desdibujaron, reemplazadas por el pánico. «¡Eso es una trampa! ¡Una vil manipulación!», gritó Morales, intentando arrebatar el dispositivo a Marina. Pero ella lo esquivó una vez más, su determinación ahora inquebrantable. Don Ricardo, sintiendo que la verdad se acercaba, la miró fijamente. «Ponga esa grabación, señorita Torres. Quiero escucharla. Y todos aquí la escucharán», sentenció el magnate, su voz ahora fría como el hielo, pero con una autoridad que no admitía réplicas. El silencio en el salón era absoluto, la tensión palpable. Todos los ojos estaban fijos en Marina, en la pequeña grabadora que ahora se convertiría en el instrumento de la justicia, el eco de una voz infantil que, finalmente, rompería las barreras del engaño y la indiferencia, revelando un secreto que cambiaría para siempre el destino de la familia Sandoval. Marina, con las manos firmes, conectó la grabadora a los altavoces del sistema de sonido de la gala. El zumbido estático inicial pareció durar una eternidad, intensificando el dramatismo del momento. Luego, una voz infantil, débil y temblorosa, pero inconfundible, resonó por todo el salón, capturando la atención de cada uno de los asistentes. Mamá discutía con papá. La confesión de Samuel comenzó. Sus palabras, aunque entrecortadas, eran claras, desgarradoras, cargadas de un dolor insoportable. Los murmullos de la multitud se detuvieron, reemplazados por un silencio atónito, una mezcla de horror y asombro. Don Ricardo sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Su propio hijo, su pequeña víctima, estaba revelando la verdad más dolorosa de su vida, una verdad que él había intentado enterrar bajo el peso de su fortuna y su propio dolor, una verdad que ahora lo confrontaba de la forma más pública y despiadada. Cristal se rompió, ella cayó, y papá no la ayudó, se fue, me dejó solo, y la cama se rompió, la cama de cristal. La voz de Samuel continuaba, cada palabra un puñal en el corazón de don Ricardo. El niño describía el momento en que su madre, durante una discusión con el magnate, había tropezado, golpeándose fatalmente con una cama de cristal, mientras su padre la abandonaba en su agonía, dejándolo solo con el horror de la escena. Las imágenes que pintaba la voz infantil eran tan vívidas como desgarradoras, un trauma indeleble que había sumido a Samuel en su mutismo y enfermedad. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Los invitados, horrorizados, se miraban entre sí, incapaces de procesar la crudeza de la confesión. La opulencia de la mansión se desvanecía, revelando la oscuridad de un secreto familiar. Una tragedia que ahora, gracias a la valentía de Marina y la voz de Samuel, salía a la luz, para vergüenza de todos los presentes. El rostro de don Ricardo era un poema de devastación. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora estaban llenos de lágrimas. Su cuerpo temblaba. No solo escuchaba la voz de su hijo, sino que revivía el momento más oscuro de su vida, un momento que había borrado de su conciencia, pero que Samuel, en su inocencia, había guardado. La voz del niño continuó, revelando la negligencia del doctor Morales y la señora Elena. El doctor decía que estaba loco, que no era real. Elena me gritaba, que no hablara, que era un secreto, que si lo contaba, papá me odiaría más. La grabación expuso cómo, durante años, Samuel había sido silenciado y manipulado, su dolor minimizado y su trauma ignorado, todo para proteger la imagen de la familia y los intereses económicos del médico. La conspiración se desvelaba en toda su crueldad, revelando un infierno personal en el corazón de la mansión dorada. El salón de la gala, minutos antes escenario de lujo y distinción, se convirtió en un tribunal improvisado. La voz de Samuel en su fragilidad juzgaba a los culpables. Las acusaciones contra Morales y Elena eran claras, innegables, grabadas por el propio niño, cuyas palabras ahora resonaban con una autoridad irrefutable. Los invitados pasaron del horror a la indignación. Las miradas de desprecio se dirigían a Morales y a Elena, quienes, pálidos y temblorosos, intentaban huir del estrado. Pero la seguridad de la mansión, esta vez obedeciendo una señal de don Ricardo, los detuvo. Sus rostros reflejando la vergüenza de haber sido cómplices pasivos de una mentira.
La verdad, finalmente, había roto el cristal de la hipocresía, exponiendo la podredumbre que se escondía bajo la superficie pulcra de la alta sociedad. Una lección brutal de que la riqueza no podía comprar la inocencia ni enterrar la justicia. «Un momento, don Ricardo. No puede hacer eso», exclamó Marina. Su voz, aunque no tan potente como la del magnate, resonando con la fuerza de la justicia que llevaba en su corazón, deteniendo en seco el aliento de todos los presentes. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos los presentes, desde los empresarios más poderosos hasta los periodistas de sociedad, giraron sus cabezas, atónitos, hacia la empleada. Elena palideció, su sonrisa de suficiencia congelada en una mueca de incredulidad, y Morales, con una mezcla de furia y desconcierto que lo hacía tambalear, se abalanzó sobre Marina, intentando interceptarla. «¡Fuera de aquí, insolente! ¡Seguridad!», bramó el doctor, con su voz de mando acostumbrada, intentando sujetarla del brazo. Pero Marina, con un empuje inesperado que nacía de su determinación, se zafó con agilidad. Marina, con la mirada de acero, se plantó frente al estrado, señalando directamente a los dos conspiradores que la observaban con pánico creciente. «Ustedes son los charlatanes. Ustedes son los que han estado mintiendo y manipulando a un niño inocente», espetó con la voz clara, a pesar del temblor interno, haciendo que cada palabra resonara como un latigazo en el silencio asombrado del salón. La acusación, lanzada con tal vehemencia en el corazón de la opulencia y el poder, fue un choque brutal, un escándalo sin precedentes que nadie se esperaba, un desafío abierto a la autoridad que se creía invulnerable, a la élite que se sentía intocable. La dignidad de Marina, forjada en la verdad y el amor por Samuel, eclipsaba cualquier uniforme. La seguridad de la mansión, por un instante, se movió para intervenir, pero don Ricardo, petrificado en el estrado, levantó una mano, deteniéndolos. Había algo en la voz de Marina, en la furia de sus ojos que reflejaban una verdad oculta, que lo había paralizado, que lo obligaba a escuchar la nota anónima que había recibido en su despacho, advirtiéndole sobre las mentiras. Brilló en su memoria como un rayo. «¿Qué es esto, Marina?», preguntó Ricardo, su voz baja y tensa, cargada de una mezcla de autoridad, desesperación y, por primera vez, una punzada de genuino miedo. La joven, viendo su oportunidad, levantó la pequeña grabadora que tenía oculta entre sus manos, su rostro un reflejo de su inquebrantable voluntad. «La verdad, don Ricardo, la verdad que le han ocultado sobre su propio hijo, la verdad que este hombre y esta mujer han enterrado para su propio beneficio durante años, sumiendo a Samuel en un abismo de dolor. Es la voz de Samuel, que usted, cegado por su dolor y la codicia ajena, nunca quiso escuchar, porque era más fácil mirar hacia otro lado. Esta grabadora contiene la historia de un niño suplicando ser liberado de un secreto que lo ha estado consumiendo lentamente». Las palabras de Marina cayeron como piedras sobre el pulcro escenario de la gala, rompiendo la fachada de perfección y dejando al descubierto las miserias que se escondían en los cimientos de la mansión Sandoval, un castillo de cristal ahora a punto de estallar en 1000 pedazos. Morales y Elena, al ver la grabadora, sintieron un escalofrío helado de terror que les recorrió la espalda. Sus rostros palidecieron hasta el color de la cera. Sus sonrisas de suficiencia se desdibujaron por completo, reemplazadas por el pánico más absoluto. «Eso es una trampa, una vil manipulación, no es real», gritó Morales con desesperación, intentando arrebatar el dispositivo a Marina, consciente de que lo que contenía era su ruina. Pero ella lo esquivó una vez más, su determinación ahora inquebrantable, más fuerte que el miedo que intentaban infundirle. Don Ricardo, sintiendo que la verdad se acercaba, la miró fijamente, con una mirada que ya no era de duda, sino de una fría y dolorosa certeza. «Ponga esa grabación, señorita Torres, quiero escucharla, y todos aquí la escucharán, hasta la última palabra», sentenció el magnate, su voz ahora fría como el hielo, pero con una autoridad que no admitía réplicas ni excusas, silenciando cualquier intento de protesta de los villanos. El silencio en el salón era absoluto, tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. La tensión, palpable en cada rincón. Todos los ojos estaban fijos en Marina, en la pequeña grabadora que ahora se convertiría en el instrumento de la justicia.
el eco de una voz infantil que, finalmente, rompería las barreras del engaño y la indiferencia, revelando un secreto que cambiaría para siempre el destino de la familia Sandoval y de su vasto imperio. Marina, con las manos firmes y una calma exterior que contradecía la tormenta en su interior, conectó la grabadora a los altavoces del sofisticado sistema de sonido de la gala. El zumbido estático inicial pareció durar una eternidad, intensificando el dramatismo del momento, haciendo que el corazón de todos se acelerara. Luego, una voz infantil, débil y temblorosa, pero inconfundible en su fragilidad, resonó por todo el salón, capturando de inmediato la atención de cada uno de los asistentes. Mamá discutía con papá. La confesión de Samuel comenzó. Sus palabras, aunque entrecortadas, eran claras, desgarradoras, cargadas de un dolor insoportable que trascendía las paredes del lujoso salón. Los murmullos iniciales de la multitud se detuvieron abruptamente, reemplazados por un silencio atónito, una mezcla de horror y asombro que se apoderó de todos los presentes. Don Ricardo sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Sus rodillas flaquearon bajo el peso de la revelación. Su propio hijo, su pequeña víctima, estaba revelando la verdad más dolorosa y vergonzosa de su vida. Una verdad que él había intentado enterrar bajo el peso de su fortuna, su dolor y su indiferencia. Una verdad que ahora lo confrontaba de la forma más pública y despiadada imaginable, en el escenario de su propio poder, y que no podía negar. Cristal se rompió. Ella cayó. Y papá no la ayudó. Se fue. Me dejó solo. Y la cama se rompió. La cama de cristal. La voz de Samuel continuaba. Cada palabra un puñal en el corazón de don Ricardo, abriéndole la herida más profunda. El niño describía con una desgarradora inocencia el momento en que su madre, durante una acalorada discusión con el magnate, había tropezado, golpeándose fatalmente con el marco de una cama de cristal, una costosa pieza de arte de la mansión, mientras su padre la abandonaba en su agonía, dejándolo solo con el horror de la escena. Las imágenes que pintaba la voz infantil eran tan vívidas como traumáticas, un evento indeleble que había sumido a Samuel en su mutismo y su misteriosa enfermedad. Los invitados, horrorizados por la crudeza y la inocencia de la confesión, se miraban entre sí, incapaces de procesar la magnitud de la tragedia y la implicación de don Ricardo. La opulencia de la mansión se desvanecía ante sus ojos, revelando la oscuridad de un secreto familiar. Una tragedia que ahora, gracias a la valentía de Marina y la voz de Samuel, salía a la luz para vergüenza de todos los presentes. La revelación de la negligencia del magnate no solo era un golpe a su reputación, sino una herida profunda en el alma de aquellos que lo admiraban. Era la caída de un ídolo, la desmitificación de un imperio construido sobre cimientos de cristal, ahora roto y expuesto. El rostro de don Ricardo era un poema de devastación absoluta. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora estaban llenos de lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, incapaz de sostener el peso de la culpa y el remordimiento. No solo escuchaba la voz de su hijo, sino que revivía el momento más oscuro y reprimido de su vida, un momento que había borrado de su conciencia con capas de trabajo y dolor, pero que Samuel, en su inocencia y trauma, había guardado y ahora liberaba. La voz del niño continuó, revelando la negligencia y la crueldad del doctor Morales y la señora Elena. El doctor decía que estaba loco, que no era real. Elena me gritaba, que no hablara, que era un secreto, que si lo contaba, papá me odiaría más. La grabación expuso cómo, durante años, Samuel había sido silenciado, manipulado y amenazado por aquellos que debían cuidarlo, su dolor minimizado y su trauma ignorado. Todo para proteger la imagen de la familia y los intereses económicos del médico. La conspiración se desvelaba en toda su crueldad, revelando un infierno personal en el corazón de la mansión dorada, un acto de barbarie emocional que indignaba a todos los que lo escuchaban. El salón de la gala, minutos antes escenario de lujo y distinción, se convirtió en un tribunal improvisado. La voz de Samuel, en su fragilidad, juzgaba a los culpables, y su veredicto era irrefutable. Las acusaciones contra Morales y Elena eran claras, innegables, grabadas por el propio niño, cuyas palabras ahora resonaban con una autoridad irrefutable,
disolviendo cualquier intento de defensa. Los invitados pasaron del horror inicial a la indignación más profunda. Las miradas de desprecio y furia se dirigían sin piedad a Morales y a Elena, quienes, pálidos y temblorosos, intentaban huir del estrado, buscando una salida de minutos en la vergüenza que los envolvía. Pero la seguridad de la mansión, esta vez obedeciendo una señal imperceptible de don Ricardo, los detuvo de inmediato, sus rostros reflejando la vergüenza de haber sido cómplices pasivos de una mentira tan atroz. La verdad, finalmente, había roto el cristal de la hipocresía que cubría a la alta sociedad, exponiendo la podredumbre que se escondía bajo la superficie pulcra y ostentosa. Una lección brutal de que la riqueza no podía comprar la inocencia, ni enterrar la justicia, ni acallar la voz de un niño traumatizado que clamaba por ser escuchado. El velo de las apariencias se había desgarrado por completo. Don Ricardo, con la voz quebrada por el llanto y el remordimiento, se acercó al micrófono, sus ojos enrojecidos fijos en la audiencia. Lo que han escuchado es la verdad. Mi hijo ha sufrido un infierno por mi negligencia y por la complicidad de quienes confié. No hay palabras que puedan expresar mi arrepentimiento. A Morales y Elena les aseguro que la justicia caerá con todo su peso, y a ti, Samuel, mi amor, prometo que haré todo lo que esté en mi mano para sanar tus heridas. Perdóname, hijo mío, perdóname por mi ceguera. Su confesión pública fue un acto de contrición que conmovió a algunos, mientras otros no podían perdonar el daño causado, pero revelaba un primer atisbo de humanidad en el magnate. Morales y Elena, escoltados por la seguridad entre los abucheos y las miradas de desprecio de la multitud, intentaron justificar su actuación. «Es una farsa. La empleada los ha manipulado a todos», gritaba Morales, su arrogancia desmoronándose en patéticos balbuceos. Elena, con el rostro descompuesto, solo podía llorar de rabia y humillación, mientras su mundo de poder y control se derrumbaba a su alrededor. La justicia emocional había sido clara. Su derrota pública era innegable. Su reputación, destrozada sin remedio. Su caída resonaría en todos los círculos de Madrid. Un recordatorio de que ni la fortuna ni la influencia podían silenciar la verdad para siempre. Marina, exhausta pero con el alma en paz, observó a don Ricardo, quien ahora era un hombre despojado de su armadura, vulnerable y roto, pero por fin, abierto a la verdad. La valentía de Samuel, aunque dolorosa, había liberado a su padre de la prisión de su propio dolor y ceguera. La mano del magnate se extendió hacia Marina, un gesto de agradecimiento y una promesa silenciosa de un futuro diferente. Un futuro en el que la mansión Sandoval no sería un mausoleo de secretos, sino un hogar. La noche de la gala no solo había revelado una tragedia, sino que había encendido la llama de una redención, de una nueva esperanza para Samuel y para la desolada familia Sandoval, un camino hacia la sanación. Don Ricardo bajó del estrado y, ante la mirada atenta de todos, se dirigió a Marina, con los ojos aún húmedos, pero con una nueva luz en ellos. «Marina, tú has sido la única que vio la luz donde yo solo veía oscuridad. Has salvado a mi hijo, y me has salvado a mí. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho». Su voz, antes autoritaria y fría, ahora era suave y sincera, un cambio radical que no pasó desapercibido para nadie. La transformación del magnate era palpable, un milagro silencioso que se desplegaba ante los ojos de la sociedad madrileña, acostumbrada a la frialdad de los negocios y al drama superficial. Marina, con una sonrisa tierna, negó con la cabeza. «No, don Ricardo, fue Samuel quien se salvó a sí mismo. Yo solo le di una oportunidad para que su voz fuera escuchada. Él es el verdadero héroe de esta historia, con su coraje para hablar y su fuerza para superar el dolor que llevaba dentro». Sus palabras no solo honraban al niño, sino que también invitaban a don Ricardo a reconocer la fortaleza de su hijo, a ver más allá de la fragilidad física, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre padre e hijo, un capítulo de amor, comprensión y, por fin, verdadera conexión, un puente que Marina había tendido entre dos almas, solitarias en medio del lujo. La escena en la gala se disolvió en un torbellino de periodistas, fotografías y susurros, pero en el centro, don Ricardo, ya no el magnate frío, sino un padre arrepentido,
Se acercó a Marina, y sus ojos se encontraron en un instante que parecía detener el tiempo. El escándalo sería el titular de todos los periódicos, pero la verdad de Samuel, el amor incondicional de Marina y la promesa de justicia y sanación serían el verdadero legado de esa noche. La mansión, que había sido un templo de secretos y soledad, ahora esperaba un nuevo amanecer, uno donde las paredes de cristal ya no esconderían dolor, sino que reflejarían la luz de la esperanza y la compasión, un futuro donde el amor sería el verdadero cimiento. Mientras Morales y Elena eran llevados por la policía, sus gritos de protesta y sus últimas acusaciones resonaban patéticamente en el vestíbulo. La justicia, aunque tardía, era implacable. Don Ricardo se volvió hacia Marina, y en ese momento, en 1960, en medio del caos, ya no la veía como una empleada, sino como la mujer que había traído la luz a su vida y a la de su hijo. La humillación había sido brutal, la caída devastadora para los villanos, pero para los Sandoval se abría un camino hacia una sanación profunda. El clímax había terminado, pero el eco de la voz de Samuel y la promesa de un futuro de verdad y amor apenas comenzaban a escribir su nueva historia, un relato de redención que trascendería las paredes de la opulencia. Tras la confesión devastadora de Samuel, el gran salón de los Sandoval se sumió en un silencio sobrecogedor. Don Ricardo, aún tembloroso, no podía apartar la mirada de Marina, su corazón destrozado por la verdad, pero, a la vez, liberado de un peso insoportable. Las lágrimas seguían surcando su rostro, pero ya no eran de vergüenza o ira, sino de un arrepentimiento profundo y una naciente esperanza. Marina, con la grabadora aún en sus manos, sentía el alivio, la misión cumplida, pero también una inmensa tristeza por el dolor que el pequeño había soportado en silencio durante años. La opulencia del lugar, los adornos caros y las joyas relucientes de los invitados, todo se desdibujaba ante la cruda realidad del sufrimiento humano. Era el amanecer de una nueva era para los Sandoval, una era de verdad y sanación. Don Ricardo, con pasos lentos y pesados, descendió del estrado, su figura imponente ahora encorvada por el peso de la culpa. Se acercó a Marina, y en un gesto que conmovió a los presentes, le tomó las manos. Marina, tú has sido la luz que ha iluminado la oscuridad de esta casa y de mi propio corazón. Has traído la verdad que me negué a ver, la que me cegó por años. Has salvado a mi hijo, y al hacerlo, me has salvado a mí de mi propia ceguera y mi dolor. Te debo la vida de Samuel, y una deuda que jamás podré pagar con dinero. Sus palabras, cargadas de una sinceridad que pocos hubieran esperado del magnate, resonaron en el salón, un eco de la transformación que apenas comenzaba. La gente que antes lo juzgaba, ahora veía en él una vulnerabilidad insospechada, un hombre que por fin se atrevía a sentir. No, don Ricardo, respondió Marina con voz suave, sus ojos cálidos encontrándose con los del magnate. Fue Samuel quien se salvó a sí mismo. Yo solo le di una oportunidad. Le ofrecí un espacio para que su voz fuera escuchada, para que su verdad pudiera salir a la luz. Él es el verdadero héroe de esta historia, con su coraje para hablar y su fuerza para superar el dolor que llevaba dentro. Él es quien ha roto el cristal de silencio. La valentía de un niño es la más pura y la más poderosa de todas. Sus palabras no solo honraban al pequeño Samuel, sino que también invitaban a don Ricardo a reconocer la fortaleza intrínseca de su hijo, a ver más allá de la fragilidad física, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre padre e hijo, un capítulo de amor, comprensión y, por fin, verdadera conexión. Mientras las autoridades se llevaban al doctor Morales y a la señora Elena, cuyos gritos de protesta y últimas acusaciones resonaban patéticamente en el vestíbulo, don Ricardo se volvió hacia la multitud, con una decisión firme en sus ojos. A todos ustedes, a la sociedad de Madrid, les pido perdón por mi ceguera, por el dolor que mi familia ha causado. A partir de hoy, la Fundación Sandoval no solo apoyará el arte y la cultura, sino que dedicará todos sus recursos a la creación de un espacio donde niños como Samuel puedan sanar sus heridas emocionales, donde encuentren la voz que yo y otros les arrebatamos. Será un legado de amor, no de dinero. Su declaración fue un golpe de efecto, una promesa pública de redención que sorprendió a todos los presentes, marcando un antes y un después en la historia de su apellido.
Los días siguientes a la gala fueron un torbellino de noticias. Los periódicos hablaban del escándalo Sandoval, de la caída del doctor charlatán y de la valiente empleada de lavapiés. Pero para don Ricardo solo importaba Samuel. El niño, al principio retraído por la exposición, comenzó un lento pero constante proceso de recuperación. Marina, ahora como su tutora oficial y amiga del alma, lo acompañaba en cada paso, en cada sesión con los nuevos terapeutas especializados en trauma infantil. La mansión, antes fría y silenciosa, empezó a llenarse de risas y de una calidez que nunca antes había conocido. Samuel volvió a comer con apetito, a dibujar, pero esta vez sus dibujos eran de colores vibrantes, de mariposas y de paisajes soleados, un espejo de su alma que comenzaba a sanar. Don Ricardo, despojado de su armadura de magnate implacable, se dedicó por completo a su hijo y a la creación de la nueva fundación. Pasaba horas con Samuel, leyéndole, jugando con él, recuperando el tiempo perdido. La cama de cristal que había sido testigo de la tragedia fue reemplazada por una de madera, cálida y acogedora, y la habitación del niño se transformó en un santuario de paz y creatividad. Nunca más permitiré que el dolor silencie tu voz, hijo mío, le susurró una tarde, abrazándolo con una ternura que el pequeño no había conocido. El magnate, antes tan distante, ahora era un padre entregado, y su inmensa fortuna se convertía en una herramienta para el bien, para reparar el daño que él mismo había, sin saberlo, perpetuado, y para asegurar que ningún otro niño tuviera que pasar por lo que su hijo había vivido. La Fundación Samuel Sandoval tomó forma rápidamente. Don Ricardo donó una parte significativa de su fortuna y destinó la antigua ala oeste de la mansión, antes llena de objetos de arte sin vida, para ser el primer centro. Marina fue nombrada directora, su visión y su empatía siendo el motor principal del proyecto. No se trata solo de terapias, decía Marina en las reuniones, sino de crear un hogar, un espacio donde cada niño se sienta amado, escuchado y seguro para expresar su dolor y, finalmente, para sanar. Su pasión era contagiosa, inspirando a un equipo de psicólogos y voluntarios que creían en su causa. La mansión, antes un símbolo de exclusividad y lujo frío, empezaba a transformarse en un faro de esperanza, un lugar donde el cristal roto del pasado se convertía en el espejo de un futuro prometedor y lleno de compasión. La relación entre don Ricardo y Marina floreció en medio de esta noble causa. Compartían risas, preocupaciones y, sobre todo, una conexión profunda nacida del amor por Samuel. Una tarde, mientras caminaban por los jardines del recién inaugurado centro de la fundación, Ricardo se detuvo, su mirada fija en Marina. «Marina», comenzó, su voz algo temblorosa, «no solo has traído la luz a la vida de mi hijo, sino también a la mía. No puedo imaginar un futuro sin ti, sin tu bondad, sin tu fuerza, no como empleada sino como mi compañera, como la madre que Samuel necesita, y como la mujer que yo he aprendido a amar». Sus palabras eran un bálsamo para el alma de Marina, un reconocimiento del amor que, en silencio, había crecido entre ellos, un amor que trascendía las barreras sociales y económicas. Marina, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, no dudó. «Ricardo», susurró, su voz cargada de emoción, «mi corazón encontró un hogar contigo y con Samuel. Lo que hemos construido juntos, lo que hemos salvado, eso es un amor que no se compra, que se forja en la adversidad y en la verdad. Sí, quiero compartir este futuro contigo, con Samuel, con la fundación. Quiero ser tu compañera». En ese momento, en el 1950, corazón del jardín, Ricardo sacó una sencilla sortija de plata, sin ostentación, pero cargada de significado, y se la colocó en el dedo. Era una promesa de un amor verdadero, un amor que había nacido de la tragedia, pero que florecía con la esperanza, sellando su unión no con riqueza, sino con un compromiso genuino de construir una vida juntos, dedicada al bienestar de los niños. Don Ricardo y Marina contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, ahora rebautizado como Jardín de la Esperanza. Samuel, radiante de felicidad, fue el padrino de honor, sus ojos brillando con una luz que hacía años no se veía. La prensa, que antes buscaba el escándalo,
Ahora elogiaba la historia de amor y redención, un cuento de hadas moderno en el corazón de Madrid. La mansión Sandoval, con sus paredes de cristal que antes simbolizaban la frialdad y el secreto, ahora era un reflejo de transparencia, de un hogar abierto, un santuario donde el amor y la compasión eran los verdaderos pilares. Era la prueba viviente de que la riqueza material no podía comprar la felicidad, pero que el amor, la verdad y la dignidad sí podían reconstruir vidas y transformar un castillo en un verdadero hogar. 5 años después, la visión de Marina y el compromiso de don Ricardo habían dado frutos espectaculares. La Fundación Samuel Sandoval había crecido exponencialmente, abriendo 15 centros en diversas ciudades de España y expandiéndose, con éxito, por varias naciones de 1960. Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Miles de niños que habían sufrido traumas emocionales encontraron en estos centros un refugio, un espacio de sanación y, sobre todo, una voz. Cada centro era un oasis de esperanza, donde terapeutas, educadores y voluntarios trabajaban incansablemente, inspirados por la historia de Samuel y la dedicación de sus fundadores. La fundación se había convertido en un referente internacional en el tratamiento del trauma infantil, un legado de amor que trascendía fronteras y culturas, demostrando que la empatía era el lenguaje universal de la sanación. Samuel, ahora un adolescente de 13 años, era un joven fuerte, brillante y lleno de vida. Había superado completamente su mutismo y su depresión, convirtiéndose en un orador elocuente y un apasionado defensor de los derechos de los niños. Acompañaba a Marina y a su padre en conferencias por todo el mundo, compartiendo su historia con una valentía conmovedora. Estudiaba idiomas con facilidad y su talento para la música había florecido. Tocaba el piano con una maestría asombrosa, componiendo melodías que transmitían esperanza. Su sonrisa era contagiosa, y sus ojos, que una vez reflejaron tanta tristeza, ahora brillaban con una alegría inquebrantable. Un testimonio viviente del poder del amor y la verdad. Era la prueba palpable de que la sanación era posible, incluso después de las heridas más profundas. Don Ricardo, transformado por completo, ya no era el magnate frío y distante, sino un filántropo reconocido y un padre amoroso. Había dejado de lado la mayoría de sus negocios para dedicarse por completo a la fundación, encontrando en este propósito una felicidad y una plenitud que el dinero jamás le había ofrecido. Su relación con Marina era el pilar de su vida, un amor maduro y profundo que se fortalecía con cada niño que la fundación ayudaba. Miraba a Samuel, a Marina, y sentía un orgullo inmenso, no por su fortuna, sino por la familia que había construido y por el legado de amor y esperanza que estaban dejando en el mundo. Su vida, antes vacía de significado real, ahora rebosaba de propósito y de una calidez que lo había redimido. Marina, por su parte, seguía siendo la misma mujer humilde y bondadosa de Lavapiés, pero ahora su corazón inmenso y su paciencia infinita habían encontrado un cauce para transformar vidas a gran escala. Su sonrisa era un consuelo para cada niño que llegaba a los centros de la fundación, y su historia, un testimonio de que la empatía puede mover montañas. Jamás olvidó sus orígenes, ni el dolor de su propia pérdida, lo que le permitía conectar de forma auténtica con el sufrimiento ajeno. Su vida era un ejemplo de que el amor verdadero, el compromiso y la fe en la bondad humana podían sanar las heridas más profundas, incluso aquellas que el lujo y el poder intentaban ocultar o ignorar. La joven empleada de limpieza se había convertido en el corazón de un movimiento de esperanza. En la antigua mansión Sandoval, ahora renombrada Hogar Samuel Sandoval, una placa de mármol pulido brillaba a la entrada, llevando grabadas las palabras: en este lugar el silencio se rompió y el amor sanó, dedicado a la voz de cada niño. Las habitaciones que antes eran testigos de la desolación, ahora resonaban con risas, cantos y talleres de arte. El arte y los juegos habían reemplazado la rigidez del protocolo, y el aroma de comida casera llenaba los pasillos, sustituyendo el frío olor a pulcritud. Era un espacio donde cada pequeño trauma encontraba su voz y cada lágrima su consuelo. La transformación de la mansión era un símbolo tangible del milagro de la redención y del poder curativo del amor incondicional
la máxima expresión de un legado eterno. Un día soleado, Samuel, Marina y don Ricardo, tomados de la mano, observaban a los niños jugar en el jardín de la fundación. La risa de los pequeños llenaba el aire, un sonido que antes era impensable en aquella casa. Samuel, con su guitarra en mano, tocaba una melodía suave, mientras Marina y Ricardo se miraban con una complicidad que solo el tiempo y las batallas compartidas pueden forjar. En ese instante, la imagen nítida de la felicidad era innegable. Un niño completamente sano, una mujer con el alma plena y un hombre redimido por el amor. Era la prueba viviente de que el amor verdadero es, en efecto, el alimento del alma, la medicina más poderosa que existe, capaz de romper cualquier cristal roto y reconstruir, desde las cenizas del dolor, un futuro lleno de esperanza y alegría, una sinfonía de corazones sanados.